Hola mis amigos de La Nación Radio, tengan un feliz día. Hoy estamos muy contentos porque hoy vamos a tener un programa de esos que me gustan, políticos. Estamos hoy al aire gracias a la dirección de la licenciada Omaira Labrador y en la coordinación y en la dirección de los controles. Hoy tenemos a Marjorie Bustamante, la licenciada Marjorie que acostumbra a producir este gran programa para todos ustedes. Vamos a conversar con un diputado a la Asamblea Nacional del factor del gobierno, pero él tiene una vasta experiencia en la diputación porque tuvo 4 periodos como diputado al Consejo Legislativo de nuestro estado Táchira. Él es Jonathan García. Bienvenido, diputado. Un placer. Gracias, licenciado Leisdy. Gracias por estar aquí. Antes de comenzar en materia, diputado, me gustaría que conocerle cómo es ese ser humano antes de ser diputado, dónde nace, cómo es su infancia, para que la gente también conozca un poquito de ese lado humano de los políticos. Sí, bueno, de nuevo gracias por la invitación, gracias a Marjorie, gracias a Omaira y a todo el equipo de La Nación. Siempre aspirábamos a estar aquí en este espacio, hemos estado en otros espacios, tanto de la prensa como de la radio, ¿no? Qué bueno. Bueno, muy rápidamente, ¿no? Nacimos aquí en San Cristóbal, hemos hecho vida siempre en el estado Táchira. Bueno, hemos estudiado desde pequeño allí en la Escuela Virgilio Pinzón un tiempo, luego en el Colegio Santísimo Salvador, allá cerca del Paraíso en Pueblo Nuevo, donde fuimos vecinos un tiempo también. Así es. Luego en el Liceo Simón Bolívar nos graduamos de bachiller en el año 98 y de allí fui a estudiar en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Ingeniería Industrial. Nos graduamos en la promoción 46 de Ingeniería Industrial en el año 2004. Y ya en ese momento estábamos dando los primeros pasos en el Parlamento Regional. Fuimos electos diputados suplentes esa primera vez, año 2004-2008. Y luego sí vinieron los 4 periodos que tú hacías referencia, en que hemos sido electos como diputados principales o legisladores, en este caso al Consejo Legislativo. Y bueno, ahora asumimos el reto de ser los voceros del pueblo tachirense en la Asamblea Nacional, que se instala el próximo 5 de enero. Y bueno, obviamente comprometido, como hemos estado siempre, con el desarrollo del país, con el desarrollo del Táchira. Hemos echado raíces como todos nosotros y nosotras en nuestro estado y bueno, obviamente ahora con una gran expectativa de lo que podemos aportar desde el Parlamento Nacional, así como lo hemos hecho durante años desde el Parlamento Regional, siendo pues la voz de la gente, siendo un intermediario entre los proyectos, aspiraciones, deseos, anhelos, reclamos, denuncias de las comunidades, las instituciones del Estado, tanto del Poder Ejecutivo, a veces a nivel municipal, a veces a nivel estatal, a veces a nivel nacional, de acuerdo a cuál sea el caso y de quién sea competencia. Y bueno, en este periodo muy interesante porque estamos iniciando también la ejecución del plan de gobierno que ha sido recientemente aprobado por la actual Asamblea Nacional, que es el Plan de Desarrollo 2025-2031, que corresponde al de las 7 transformaciones, que ya es una ley de la República y que tiene su expresión en el plan maestro o master plan, como se le puede decir, que presentó nuestro gobernador Freddy Bernal en las elecciones del 25 de mayo, que fue validado con el voto mayoritario del pueblo del Táchira y que es un plan que si tiene una fase, por supuesto, como todos los planes de gobierno de 4 años, digamos que corresponden al periodo constitucional, es un plan que tiene una visión de 25 años, porque está planteado 2025-2050. Entonces, wow, aun cuando, por supuesto, así como planifican grandes naciones, y bueno, hay que decirlo, y es un ejemplo no solamente para nosotros, es un ejemplo para el mundo entero. La República Popular China, todo el mundo entiende y todo el mundo que ha estudiado el tema sabe cómo ellos ya tienen previsto dónde quieren estar en el 2030, en el 2040, en el 2050, en el 2060 y cómo van ejecutando año a año para ir evaluando el avance de esos planes, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos ese plan de 25 años que presentó en su campaña el gobernador del estado y que bueno, en los próximos 5 años en el Parlamento Nacional, con el apoyo del gobierno del presidente y por supuesto con el comando aquí a nivel del estado de Freddy Bernal, bueno, haremos todos los aportes que estén a nuestro alcance para seguir empujando ese Táchira de prosperidad, ese Táchira de paz, ese Táchira potencia que todos y todas soñamos. Muy bien. Diputado, Venezuela está viviendo rumores de guerra.
¿Qué nos puede decir usted de esto? Bueno, nosotros, hay que decir, lamentablemente hemos sido víctimas durante mucho tiempo de, bueno, amenazas, agresiones, asedios, que han tenido diferentes, digamos, versiones y diferentes formas de materializarse. Ya en lo más reciente, que es al que hace referencia, amenazas directas del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que llamaríamos nosotros en Venezuela y Colombia, porque pues somos hermanos y digamos que la política de un lado al otro siempre tiene su impacto. Diríamos falsos positivos, dirían en periodismo mundial, fake news, creo que es que le dicen, ¿no? Así como a Irak le inventaron y le sembraron las armas de destrucción masiva para luego invadir y que después dijeron, bueno, nos equivocamos, pero el luego nos equivocamos o el nos equivocamos fue luego de 1 millón de muertos, muy tarde, de haber arrasado un país que, bueno, con todas sus diferencias que podamos tener con sus mecanismos de gobierno. Seguramente nos ponemos a revisar las fórmulas de gobierno del Medio Oriente por hablar de países que tienen una cultura bastante diferente a la nuestra y no vamos a estar de acuerdo con los mecanismos de gobierno que tienen ellos. Pero cuando tú revisas, digamos, los niveles de desarrollo, los niveles de crecimiento económico, en muchos casos son ejemplos a seguir o son admirables. Entonces, países que eran potencia como Irak, países que eran potencias como Libia, nadie puede negar que Libia era un país del primer mundo, que le montaron, vamos de nuevo a lo coloquial, un falso positivo o un fake news, invadieron, asesinaron, derrocaron gobiernos, bueno, le dieron o empoderaron grupos de lo que pudiéramos llamar grupos terroristas. Y hoy, pues, lo que hacen esos países y esos pueblos es lamentarse, algunos, de haber caído en la trampa o en la mentira que se sembró para poder justificar una invasión, una ocupación militar. Bueno, hemos tenido ahora cómo ha evolucionado en la época de los años 80, 90, entonces la acusación era que eran comunistas y por eso había que asesinarlos, derrocarlos, como pasó con el presidente democrático y legítimo de Chile, Salvador Allende, en los años 70. Luego entonces que cae el muro de Berlín, que se disuelve la Unión Soviética, comienza a plantearse una nueva forma de generar falsos positivos. Entonces eran gobiernos terroristas. Entonces a todo el que le hacía ruido al status quo de los Estados Unidos se le acusaba de terrorista. Y si tenía recursos petroleros y tenía otro tipo de riquezas, pues más rápido, porque claro, más deseo de tomar y de apropiarse de esos recursos. Y ahora entonces vemos que ha evolucionado, ya no es la acusación de comunista, ya no es la acusación de terrorista, ahora es de narcotráfico. Entonces ahora todo aquel que en un momento determinado le hace ruido, le incomoda, le molesta al status quo de los Estados Unidos, entonces es un narcoestado, es un narcogobierno, etc. Y bueno, se está tratando allí de tejer. Afortunadamente han salido muchas voces, no solamente dentro de Venezuela, sino fuera del país. Recientemente leíamos una declaración que dio quien fuera durante muchos años el responsable de las Naciones Unidas para el tema de las drogas y del control de las drogas, donde él decía abiertamente en esa entrevista que él nunca visitó Venezuela porque a Venezuela no había que visitarla. Eso está allí, eso está en los medios, una entrevista de una autoridad a nivel mundial. Y decía, y no había que visitarla porque Venezuela siempre ha colaborado con nosotros en la lucha contra el narcotráfico y porque, efectivamente, como también salió en el informe más reciente de Naciones Unidas del año pasado, apenas el 5% de la droga que se produce en Colombia intenta pasar por territorio venezolano. El 86%, y no nos cansaremos de decirlo, el 86% de la droga que se produce en Colombia sale por el Pacífico, o sea, sale por el otro océano, no por el océano Atlántico, que sería el que nos corresponde a Venezuela, porque somos Caribe y el Caribe está conectado con el Atlántico, sale por el otro lado, por el Pacífico, y atraviesa una cantidad de mar y una cantidad de países donde hay bases militares de los Estados Unidos. En otro momento que haya chance, de repente traemos la lámina donde podemos mostrar dónde están las bases militares de Estados Unidos en todos los países de este continente. El 86%. El 9% sale por la Guajira colombiana, o sea, sale directamente de Colombia por el Mar Caribe hacia el norte y atraviesa, por supuesto, aguas que están controladas por el Comando Sur de los Estados Unidos, con las bases militares que ellos tienen en Centroamérica, con las bases militares que tienen en el Caribe, incluso aquí en Curazao, Aruba o Bonaire tienen bases militares y hacia arriba pues ellos tienen control territorial. Por ahí sale
el 9% de la droga. No lo estamos diciendo nosotros, lo dice las Naciones Unidas. Diputado, decir que y apenas el 5% intenta pasar por Venezuela, del cual hay, y cierro con esto la idea, hay el reconocimiento de las propias Naciones Unidas y de los organismos internacionales. La propia DEA, incluso, en el informe del año pasado, Venezuela no aparece por ningún lado. Es ahorita que se inventan el cuento ese para tratar de, utilizar eso como una excusa y ver hasta dónde pueden forzar una ocupación. De ese 5% que intenta pasar por territorio venezolano, hay evidencias de que al menos el 50% es capturado por nuestras autoridades y efectivamente pues no es representativo de lo que ha tratado de señalar o está tratando de señalar el gobierno de los Estados Unidos para incluso convencer a un sector de la población venezolana de que recibamos con los brazos abiertos los misiles y las bombas y los fusiles y a los marines norteamericanos. Otro elemento importante que tiene que ver con esto y para, como decía, para redondear, por supuesto, tiene que ver con el hecho de que nosotros en nuestro país hemos demostrado y tenemos certificación de organismos internacionales, comenzando por las Naciones Unidas, de que no tenemos ni un metro de sembradío de hoja de coca, por decir algo, que es la planta con la cual se produce, digamos, la cocaína, que es de los principales estupefacientes que lamentablemente tienen invadido la sociedad norteamericana. No tenemos laboratorios, no tenemos carteles, o sea, si hay algo que históricamente Venezuela ha logrado controlar y llevar prácticamente a cero, es la presencia del narcotráfico en nuestro territorio. Yo creo que eso es una gran alianza que hemos hecho todos los factores políticos, porque hay que decirlo también, en una época de los años 90, donde gobernaban gobiernos de otra tendencia política, lo que llamamos nosotros la Cuarta República, aun cuando siempre ha habido algún funcionario que se corrompe, siempre ha habido algún funcionario civil, militar, siempre ha habido algún particular que quiere o pretende caer en estas redes por el dinero fácil. Nunca ha sido una política del Estado venezolano, nunca, ni en los años 80, ni en los años 90, ni en los años 2000, ni en los 2010, ni en los 2020. Creo que eso es de los temas de los que el presidente Nicolás Maduro habla, de que son los grandes acuerdos de la nación. Y aquí hemos visto cómo muchos voceros, no solamente de los partidos que apoyamos al gobierno del presidente Nicolás Maduro o que apoyamos a la Revolución Bolivariana, sino muchos dirigentes de partidos de oposición han dado un paso al frente en defensa no de un gobierno, no de un presidente, en defensa del país, de la nación, del Estado. Yo le decía a un compañero el día que estábamos en la plaza, que se acercaba y decía, bueno, pero es que esto es para defender al presidente Maduro. Yo le decía, no. Es que si fuese el presidente Carlos Andrés Pérez, o si fuese el presidente Caldera, o si fuese el presidente Lucinchi, o quien fuera el presidente, y estuviésemos siendo amenazados como está amenazado en este momento el país, yo también estaría en la Plaza Bolívar presentándome para poder... Vamos a hacer un ejercicio. Si el gobierno hoy, si el jefe de gobierno no fuera Nicolás Maduro, y tuviéramos un presidente, qué sé yo, del factor de oposición, el chavismo saldría con el mismo ahínco a defender el Estado venezolano. No solamente saldría, es que yo creo que presionaríamos al gobierno para que sea contundente en la defensa, porque pues siempre hay matices, ¿no? Y seguramente otro tipo de gobierno, en un hipotético caso que existiera, tal vez pudiera ser un poquito más, digamos, recatado en cuanto a las acciones, a pararse firme en defensa del país. No solamente saldríamos, sino que presionaríamos al gobierno que estuviera en funciones para que se hiciera realidad un precepto que está en la Constitución Nacional, Leslie, y que nos encuentra a todos los venezolanos y las venezolanas. El artículo 130 de los deberes en el capítulo 10 de la Constitución de la República del año 99 dice: los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Eso está en la Constitución Nacional y eso es parte de los deberes que tenemos todos los venezolanos y venezolanas. Por ejemplo, en el artículo 132 dice: toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales, participar solidariamente en la vida política, civil, comunitaria, promoviendo, defendiendo los derechos humanos como fundamento en la convivencia democrática, paz social. El artículo 133 dice: toda persona tiene el deber de coadyuvar
en los gastos públicos a través de sus impuestos, etcétera. El artículo 134, que es fundamental y tiene que ver con este tema: toda persona de conformidad con la ley tiene el deber de prestar los servicios cívicos o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país o para hacer frente a situaciones de calamidad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso. La Constitución del 99 eliminó la recluta, como llamábamos coloquialmente en los gobiernos anteriores. Toda persona tiene el deber de prestar servicios en las funciones electorales que se le asignen de conformidad con la ley. Entonces, en todo lo que tiene que ver con los derechos que están los deberes, que están establecidos en la Constitución Nacional, que son apenas 5 o 6 artículos los que plantean deberes. Hay como 50 que plantean derechos, hay como 5 o 6 que plantean deberes. Bueno, ahí está el deber de defender la nación, y eso es lo que está haciendo el presidente como jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada, y que estamos haciendo todos y todas como ciudadanos que tenemos obligaciones constitucionales. Diputado, vemos que el gobierno, bajo las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos de querer invadir o de querer tomar acciones contra Venezuela, ustedes han tomado sus propias acciones y se han ido a las plazas Bolívar para que los ciudadanos puedan alistarse, puedan hacer como una especie de inscripción y puedan estar prestos a defender la patria. Pero hemos visto muchos adultos mayores en esas listas, y de hecho hemos visto videos que el mismo gobierno ha publicado donde estos adultos mayores entrenan, tienen sus entrenamientos para, en caso de que se diera un ataque por extranjeros, ellos salir a defender la patria. Pero no sería mandarlos como cordero al matadero. Bueno, la mediática nacional e internacional, y de verdad que yo te agradezco mucho la pregunta, porque tiene que ver, o sea, es para poder dar respuesta a eso. Claro. Ha tratado como de estigmatizar, como de ridiculizar, como de generar burla, porque nosotros tenemos un gran contingente de adultos y adultas mayores que forman parte de nuestra Milicia Nacional Bolivariana, y que incluso muchos más se han ido sumando en este proceso de inscripción de las jornadas que se hicieron la semana antepasada y la semana pasada. A nivel nacional, la primera semana se activaron cerca de 400 puntos en todo el país. En el caso de nuestro estado tuvimos 29, uno en cada municipio. La segunda jornada, que fue la semana pasada, en el Táchira tuvimos 40 puntos de inscripción, en todo el país cerca de 1.200. Y efectivamente, hay muchachos de 18, 19, 20, 25, 30, hombres y mujeres de 35, 40, 45, 50, a los que no les hacen mucha publicidad. Y también tenemos combatientes de 60, 70 y 80 y más años. Porque cuando tú revisas el sistema defensivo territorial, que ese es el concepto que está en nuestra ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la nueva doctrina militar bolivariana, que es un concepto distinto al que traíamos en los años 90, en los años 80, y lo que corresponde al precepto de la defensa integral de la nación. Y no solamente es en Venezuela, es en el mundo entero. Por cada hombre o mujer que seguramente no vamos a tener que vivirlo, y estamos haciendo todo lo que tengamos que hacer para evitarlo. Por cada hombre y mujer que está en el frente de batalla, hay por lo menos 4 o 5 que están haciendo otras tareas que no están en el frente de batalla y que son fundamentales para que ese hombre o esa mujer esté en el frente de batalla. Okay. Desde sembrar la comida o producir la comida que van a consumir en el frente de batalla. Sí, pues no es solamente agarrar un fusil. Una guerra no es solamente agarrar un fusil. Ya tú ya resumiste en esa idea lo que tiene que ver con la concepción integral de la defensa integral de la nación. Es el tema de la inteligencia social. Es el tema de que podamos tener nosotros distribuidos en todos los territorios, no solamente las armas de la República para la defensa de la República, y los hombres y mujeres que están preparados para combatir en primera línea, porque es su preparación física, mental, el adiestramiento que han recibido, pero también son los que están preparados para atender la salud de esa tropa, es los que están preparados para alimentar esa tropa, son los que hacen la inteligencia y pasan la información para que se sepa qué se debe hacer y qué no se debe hacer en función de la inteligencia que se recoge en el territorio. Es todo lo que corresponde al tema de la doctrina necesaria para defender la República. Entonces, es muy amplio. Eso es muy amplio. Hay hombres y mujeres de 60, 70 años que están en plenas condiciones de operar un armamento, porque tienen la capacitación y tienen la formación para eso. Pero no todos los que forman parte del sistema defensivo territorial necesariamente van
a operar armamento, sino que hay muchas tareas, ingeniería militar, por ejemplo, los ingenieros, que como ingenieros mecánicos, con formación de ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, industriales, etcétera, bueno, tienen muchas aplicaciones de ese conocimiento. Y todos son necesarios. En el área de la defensa de la nación. Entonces, por supuesto que lo que estamos nosotros es demostrándole al mundo y sobre todo a los enemigos, a los gobiernos hostiles, fundamentalmente de los Estados Unidos, que el costo de cometer una atrocidad como la que pudiera algunos estar acariciando, de poner un pie sobre el territorio venezolano, significaría un costo tremendo que cuando saquen la cuenta digan es preferir no pagar ese costo. Porque no sale más barato dialogar que irnos a la guerra. Es diputado. Lo que hemos planteado siempre, y es lo que el presidente, y es lo que la Asamblea Nacional, y es lo que nuestros amigos en el mundo han planteado siempre. Nosotros somos un país de paz, pero somos un país que está preparado para defenderse en el escenario que le corresponda, que le coloquen, que le obliguen. Naciones que no tengan la capacidad de defenderse, lamentablemente, porque creímos que luego de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de toda esta arquitectura jurídica mundial, las Naciones Unidas, los tribunales internacionales, todos estos acuerdos de control de la proliferación de armas y toda esa arquitectura que, perfectible, con deficiencias, pero existe, iba a permitir que la ley del más fuerte quedara en el pasado, quedara en los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial hacia atrás. Lamentablemente, y los gobiernos que han tenido los Estados Unidos han ido demostrando que ellos, cuando les sirve la ley, la utilizan, y cuando no, sencillamente imponen a cañones y a misiles y a barcos, imponen su voluntad. Entonces, como tú señalabas, es el diálogo entre países, entre naciones, es la defensa de la soberanía de los países, es la autodeterminación de los pueblos. Por eso nosotros coincidimos plenamente con ese bloque poderoso que se está construyendo de los BRICS. Por eso los BRICS se pronuncian en defensa de Venezuela y a favor de Venezuela. Por eso la mayoría de países y gobiernos del mundo denuncian las agresiones y las amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Pero nosotros tenemos la obligación de prepararnos para el escenario que sea, porque incluso mientras más preparados estemos, menos probable que tengamos que enfrentar una situación bélica, porque se genera lo que en doctrina se le llama la disuasión, cuando el que nos quiere agredir evalúa y dice no, es muy complicado, claro, que logremos el objetivo, entonces utilicemos otros mecanismos, entonces volvamos a la diplomacia, volvamos al diálogo, etc. Entonces eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo, y por eso es tan importante que millones de hombres y mujeres hoy en Venezuela seamos parte de la Milicia Nacional Bolivariana, y que otros cuantos miles todos los días se estén incorporando a la milicia, porque el enemigo sabe que nosotros estamos en capacidad de defender nuestro territorio. Diputado, ustedes tienen más de 27 años en el poder en Venezuela. Yo siempre he creído que tantos años en el poder es nocivo. ¿Por qué la pretensión de perpetuarse para siempre en el control político de Venezuela? Yo creo que ahí hay digamos una diferencia a lo que se señalaba en algún momento de algunos actores que se querían perpetuar en el poder, que es un poco el concepto que tú estás colocando. Nosotros estamos todos los días construyendo mecanismos para que la democracia logre profundizarse al punto de que dejemos de ser, como éramos antes, una democracia representativa, donde sí habían algunos representantes que podían eternizarse en el poder y concentrar el poder y ser los únicos que manejaran el poder, a una democracia participativa y protagónica, donde el poder cada día está más en todas las estructuras de la sociedad venezolana, llegando fundamentalmente a la comunidad. Entonces, el que nosotros tengamos un presidente, porque cuando tú revisas, hay una importante rotación de lo que son nuestros legisladores y legisladoras. Revisemos el Parlamento de este año, el Parlamento del año pasado, y han cambiado el 80-90% de las personas. Revisemos las gobernaciones, revisemos las alcaldías, los consejos municipales, la Asamblea Nacional. Pero cada día la participación es menos, diputado. Y eso hay que analizarlo. Para cerrar un momento. La gente, y no lo digo yo, la gente en cada evento electoral sale menos a votar. Eso es una realidad. Ya te respondo esa idea. Es un poco para el tema de perpetuarse en el poder. Entonces,
hay una necesaria, como la hay, pues no, es natural. Yo tenía una tarea, ahora voy a tener otra tarea, algunos compañeros dejan de esa tarea y se van a otra cosa. Que el presidente, que es quien garantiza en este momento, o que es él el que garantiza en este momento la unidad de la nación, más allá de la unidad del partido, la unidad del gran pueblo patriótico, la unidad de la nación, que ha demostrado tener la capacidad en un mundo que se ha vuelto bastante hostil, y creo que hay suficientes evidencias y pruebas con lo que está pasando en el Medio Oriente, con lo que está pasando en Europa, con las amenazas a los Estados Unidos de la nada inventándose un narcoestado. O sea, se necesitan liderazgos fuertes para poder mantener en estas épocas históricas complejas, para poder mantener la unidad de la nación. El que el presidente haya sido reelegido por el pueblo venezolano no es signo de lo que en algún momento se pudiera llamar de perpetuarse en el ejercicio del poder. Porque, como te estoy diciendo, se están creando cualquier cantidad de mecanismos para que el poder esté en manos del pueblo de manera directa, desde un juez de paz, que ahora lo elegimos nosotros directamente, pasando por las consultas populares con las cuales ahora incluso las comunidades deciden qué obras se hacen y ellos mismos reciben los recursos para ejecutar las obras, hasta por supuesto las elecciones tradicionales constitucionales, que son las que hemos terminado de hacer en el año presente, y que las próximas serán dentro de 4 años, cuando vamos a elegir alcaldes, gobernadores. Pero no hay otra persona etcétera. capaz dentro del chavismo que pueda dirigir el país, por poner un ejemplo. Sería seguramente... Si Chávez estuviera vivo, sería el presidente de Venezuela. Seguramente, y los tenemos, muchos hombres o mujeres con capacidad. Ahora, hay un consenso alrededor del presidente Nicolás Maduro por las características y las cualidades que él tiene, por las capacidades que ha demostrado, por la fortaleza y por la tenacidad que ha tenido para guiar al país en medio de esta tormenta tan dura que cualquier otro tal vez hubiese ablandado, hubiese aflojado, hubiese bajado las banderas. A los países que han decidido ser, y revisemos en la historia, a los países que han decidido en algún momento de su historia ser de verdad una potencia, ser libres, soberanos, independientes, les ha costado sangre, sudor y lágrimas, como se dice coloquialmente, para poder atravesar periodos de 10, 20, 30, 40, 50 años y convertirse en lo que Venezuela está apuntando a convertirse, que es una gran potencia. Nosotros estábamos con el comandante Hugo Chávez, y tú lo haces referencia a él, estábamos apuntando en aquel momento al 2021. Recuerden que el presidente decía 2021, todos los indicadores decían que para el 2020, 2021 íbamos a lograr ya superar un estadio de país en vías de desarrollo a país desarrollado. Nos montan la guerra económica, Dollar Today, las sanciones, el bloqueo, el decreto de Obama que todos los años han renovado, y bueno, cualquier cantidad de amenazas, intentos de invasión, la Asamblea Nacional de 2015 a por el mundo a sabotear, etcétera, para frenar el avance que tenía el país. Y bueno, hemos reencontrado ese sendero. Por supuesto que todavía nos falta recorrer un largo trecho para volver a los niveles de prosperidad que vivimos como pueblo en conjunto. Estoy hablando de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Quienes me escuchan, quienes nos ven, harán memoria y dirán si es cierto, cuánto ganábamos, cuánto era nuestro salario, ya vamos a hablar de eso un poquito. De acceso, cuánto había de acceso a recursos, ¿Qué pasaría con etcétera? el chavismo de darse las protecciones de los Estados Unidos de invadir Venezuela? No, ¿Qué pasaría con el chavismo? Pero tú me hacías otra pregunta antes de esa. Tú me... hablamos de... Que si no es nocivo... ya esa la respondí, pero tú me planteabas otra idea que yo te dije, esa te la respondo ahorita. Bueno, no sé, se me escapó. Ajá, que tú me habías dicho algo que yo de te Chávez, dije. No. Bueno, era... Lo del presidente Nicolás Maduro y todo eso, había otro elemento, pero sigamos. Ajá. ¿Qué pasaría con el chavismo en caso de que las pretensiones de los Estados Unidos se dieran con respecto a Venezuela? No, nosotros derrotaríamos a los Estados Unidos. Hagamos un ejercicio. Derrotaríamos a los Estados Unidos. Yo soy un hombre que no está de acuerdo con la guerra, desde ningún punto de vista. Y nosotros tengo tampoco. Familia, tengo hijos, soy claramente opositor al gobierno que usted representa, pero para mí la guerra es retroceder. Pero crees en la democracia y participas. Creo en la democracia y participo. Era eso que tú decías, que cada día participa menos gente. Ajá. Tú me lo decías. Ayer. Lo que te iba a decir es que hay un sector de la población que ha dejado de creer en sus líderes y no se siente llamado a votar en algunos procesos electorales. Entonces, evidentemente, el hecho de que algunos ciudadanos, un grupo importante de ciudadanos, no se siente identificado con los candidatos que en teoría representarían sus ideas y no se sienten llamados a votar, no le quita legitimidad a los procesos electorales que hemos venido teniendo. Y efectivamente es sano, como corresponde para nuestra democracia, que
esos sectores que nos adversan, pues cada día comprendan que es por la vía de la democracia, así como pasó aquí en el Táchira. Nosotros ganamos 21 alcaldías y partidos distintos al Gran Polo Patriótico ganaron 8 alcaldías. Ahí se expresa la posibilidad que realmente tiene nuestra población de elegir libremente a sus autoridades, ¿no? Entonces, digamos que no hay una deslegitimación como algunos han tratado de hacer ver, porque en algunos procesos electorales, como las elecciones municipales, las elecciones regionales, que normalmente convocan un poco menos que las elecciones presidenciales o las elecciones nacionales, no solamente sea el bajón natural que tienen estos procesos en todas partes del mundo, sino que aparte hay un sector de la población que se identifica como opositora que no se siente identificada con sus candidatos, ¿no? Hay compañeros de oposición que piensan que teniendo un gobierno de derecha, el chavismo se radica de Venezuela. Bueno, los que piensan eso son los que nosotros estamos denunciando y estamos combatiendo en el buen término, en el buen sentido, porque son los que ya tienen pensamiento fascista. Es como que nosotros dijésemos que porque llegamos al gobierno íbamos a erradicar o se iba a erradicar los socialcristianos o los socialdemócratas o la derecha más derecha del espectro político venezolano. Que plantee, no ha hecho falta porque nos estamos erradicando solitos. El que plantee, pero físicamente están allí. Sí, en todo caso ahí lo que ha habido es que, bueno, han evolucionado en algunas ideas, han cambiado de partido político, han dejado de hacer política. Pero aquí no ha habido una persecución por razones ideológicas, por razones religiosas, por razones de color de piel, etcétera, que sería lo que representaría un gobierno fascista aquí en Venezuela, como ocurre en otras partes, lamentablemente en otras partes del mundo. Lo que está pasando, lamentablemente, en Palestina, como hay un genocidio por razones religiosas y por razones étnicas en contra de un pueblo entero. Entonces, ahí están, y te agradezco que lo hayas colocado sobre la mesa, porque hay algunos actores que acarician ese tipo de pensamiento, que es un pensamiento absolutamente fascista que todos debemos rechazar, porque el hecho de que en un municipio determinado o en un estado como Cogede gobierne un partido distinto al Gran Polo Patriótico, no quiere decir que al día siguiente vayan a salir a agredir físicamente o a atentar contra la vida de los que pensamos diferente, así como no pasa absolutamente nada con que nosotros seamos gobierno aquí en el Táchira con Freddy Bernal y los dirigentes que creen en otras tendencias políticas no solamente tienen libertad para expresarse y para hacer política, sino que hacen cogobierno con nosotros, porque cuando tú revisas todas las políticas que se están implementando en el área de la economía, en el área del desarrollo industrial, comercial, del tema del turismo, cuando tú revisas todo lo que se hace en materia social, tú ves cualquier cantidad de hombres y mujeres que han y que se siguen identificando con partidos de la oposición, pero que, bueno, comprenden que el gobierno regional que dirige en este momento Freddy Bernal es la garantía de que el Estado siga creciendo, siga en paz, siga con prosperidad, siga con desarrollo, siga con seguridad, y se han sumado a esa gestión. Llega el momento de las elecciones y algunos abren banderas y sacan sus candidaturas y apoyan a sus partidos políticos, pasan las elecciones y vuelven otra vez a reencontrarse en función de seguir empujando el desarrollo del Estado y del país. Diputado, no hay que negar que en la sociedad venezolana, entre opositores y factores del gobierno, hay mucho... Vamos a ver qué palabra utilizar porque hay palabras que no se pueden decir, pero reconcomio, para no decir la palabra que ya sabemos. ¿Cómo erradicar esa confrontación entre hermanos venezolanos? Porque el hecho de que usted pertenezca al partido de gobierno y que yo pertenezca a un partido de oposición, porque yo tengo otra visión, no quiere decir que tenemos que odiarnos. No, exacto, no tenemos que vernos como enemigos. Pero cuando vemos acciones donde el partido de gobierno reprime a tantos venezolanos por expresarse, quizás periodistas que lamentablemente hoy día están privados de libertad por expresarse también, es muy difícil así, es muy complicado poder mantener la paz en una sociedad donde si tú a veces dices, opinas algo que quizás no le convenga al gobierno, oye, eres un factor o te ponen el ojo para ver cómo... Habría que revisar esos casos, ¿no? Porque es que
ha habido lamentablemente una generalización donde muchas personas que han violado la ley, eso lo y entiendo. podemos revisar las leyes, eso ¿no? yo lo entiendo. Eso Y yo han violado entiendo. la ley. Pero es que son muchísimos. Y leyes que existen aquí, que existen en muchas partes del mundo, y que la justicia actúa sobre esas, digamos, acciones delictuales que han cometido. Entonces simplemente se coloca la etiqueta de preso político porque fueron dirigentes políticos, Claro, o porque expresaron alguna idea política, y resulta que no tiene absolutamente nada que ver. Es como que, vamos a colocar un ejemplo negado, ¿no? Uno se come un semáforo y hay una tragedia y entonces va preso, y entonces como uno es político, entonces uno dice yo soy un preso político. claro. No tiene nada que ver el hecho de que usted esté detenido por haber cometido un delito, como por ejemplo gente que ha caído... No, y que a veces las personas creen que libertad de expresión es decir lo que se me venga en gana. Es decir, lo que se me ocurra, y difamar, injuriar, etcétera. Entonces, allí habría que revisar, porque la verdad es que en Venezuela hemos gozado y seguimos gozando de plenas libertades para hacer política, no para hacer guerra. Y hubo gente que decidió sencillamente asesinar a otra persona por pensar diferente, como pasó el año pasado. Y hubo cualquier cantidad de personas que fueron asesinadas el año pasado, que fueron agredidas, que incluso quedaron las reseñas en redes sociales, en medios de comunicación, y a lo que pasan los 2, 3, 4 meses y que la gente se le olvidan las cosas, entonces empiezan a decir, ese es un preso político. No, ese fue el que le metió 20 puñaladas a la señora allá en el estado Bolívar, y no, pero es que es un muchachito de 15 años, pero le metió 20 puñaladas a una señora y la asesinó en su casa. Entonces, ya va, no se debe generar como una patente de corso, o generar allí como la generalización de que por el hecho de que alguien que esté detenido haya en un momento determinado manifestado una tendencia política a favor o en contra del gobierno, el móvil del que esté detenido es político. Yo creo que lo que tú señalabas, que es lo realmente fundamental e importante, han venido disminuyendo significativamente, y eso está reseñado en todas las encuestas, en todas las empresas que miden eso, que los niveles de hostilidad, de animadversión, de confrontación, de conflictividad que existieron años atrás en la población venezolana, de los que apoyamos al gobierno revolucionario, a la revolución bolivariana, y de los que adversan, ha venido disminuyendo significativamente, y creo que en la medida que podamos encontrarnos, no solo en este espacio, en muchos espacios que todos los días se dan en todas las comunidades, cómo se están haciendo y cómo tú ves que a nivel central, a nivel nacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sus ministros, su vicepresidenta, la Asamblea Nacional, cómo allí se consiguen actores de todas las tendencias políticas para ponerse de acuerdo en cosas fundamentales como por ejemplo la defensa de la nación, en cosas fundamentales como por ejemplo el crecimiento económico, por colocar nada más 2 temas que nos unifican a todos a nivel del Estado, con el gobernador Freddy Bernal a la cabeza y todos los sectores que se sientan con él, articular cosas que nos unifican a todos, como por ejemplo la defensa de la paz del Táchira, la seguridad del pueblo del Táchira, el crecimiento, el desarrollo económico. Creo que eso ha permitido que incluso a todos los niveles esa conflictividad reduzca, y donde más rápido ha reducido es en las propias comunidades, donde los mismos vecinos comenzaron a decir, bueno, pero ¿y nosotros por qué tenemos estos niveles de conflicto? Cuando pues a la larga nosotros tenemos que juntarnos en el Consejo Comunal, tenemos que juntarnos en las estructuras que se crean del poder popular para ayudar a resolver los problemas que tenemos como comunidad, y somos vecinos que nos vamos a encontrar todos los días. Entonces, lo que debe ser. Yo siento que ahí hemos ganado muchísimo, y esa es la desesperación que tienen los sectores fascistas del país, que quieren seguir manteniendo como vivo ese odio que durante algunos años les permitió hacerse ver como líderes o lideresas, y que ya han perdido esa influencia en un sector de la población que ha despertado y que se ha dado cuenta que podemos tener, repetimos, como tú lo has dicho, diferencias políticas, de visión, partidistas, pero todos somos venezolanos que queremos que el país salga adelante, pues, y eso es lo que estamos en este momento logrando con el gobernador y con el presidente. Pero vamos a ser breve porque ya me están haciendo señas, me quedan 5 puntuales. minutos, pero no quiero, sí. Por favor, en el estado Táchira, usted me va a decir un gobierno de oposición que lo haya hecho bien. Oye, es complicado, porque la anterior gobernadora no lo hizo bien, y antes de ellos el gobernador Pérez Vivas tampoco lo hizo bien, para hablar de la época no ha habido en Táchira. Entonces un gobierno del chavismo que lo haya hecho mal en el Táchira. No, yo creo que
yo creo que los tres que hemos tenido lo han hecho bien en muchas cosas. Seguramente la época que le correspondió al gobernador Vilma Mora, que fue la época más dura del año 2013 al 2017, le impidió lograr una cantidad de cosas que aspiraba a lograr, ¿no? Creo que fue como en el que quedamos con más tareas pendientes. Pero señalar como mal gobierno no podría señalarlo, porque realmente allí se hicieron grandes esfuerzos. Con Ronald Blanco La Cruz, extraordinaria la época que le correspondió. Hoy con Freddy Bernal, bueno, creo que los hechos y la realidad habla por sí sola, ¿no? El mayor logro del gobierno revolucionario en el Táchira, ¿cuál ha sido? Actualmente, en este periodo, la paz, la seguridad del pueblo del Táchira. Y con la paz y con la seguridad, por supuesto que el crecimiento económico, con el crecimiento económico, por supuesto que la creación de empleos y todo un dinamismo de nuestra economía que aún afectados, porque estamos afectados por más de 1000 sanciones ilegales y aún afectados por una situación económica no solamente nacional sino internacional, vemos grandes avances en todas esas materias. Yo entiendo que las sanciones afectan al pueblo venezolano. Si las sanciones fueran contra una persona, uno diría, bueno, quizás. Pero cuando afectan tanto a una población entera, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no es una excusa esconderse detrás de las sanciones para, valga la redundancia, para esconder que los profesores, por ejemplo, están ganando $2 al mes, $3 al mes. No hay, o sea, realmente no es una excusa, Leslie, ¿no? Ahí hay una realidad que es que si nosotros pudiésemos estar vendiendo de nuevo, como en algún momento, 3 millones de barriles de petróleo, y lo pudiéramos vender libremente al precio que corresponde y lo pudiéramos cobrar sin ningún tipo de problema, habría recursos no solamente para el tema de los salarios, que son fundamentales. En eso usted tiene razón. Sino también para muchas obras que se han quedado allí. Las sanciones sí afectan, sí afectan. Nosotros hemos escuchado, que por ejemplo, históricamente casos del gobierno, del petróleo, ¿no? Casos de corrupción importantes que ustedes mismos los hemos denunciado, los hemos sancionado, claro. Donde y se han detenido y ahí están presos. Con ese dinero pudiese alcanzar para los sueldos de los médicos. Seguramente con lo que esa gente se robó y que están presos y que se ha logrado recuperar parte de eso, se hubiese podido pagar 1 mes, 2 meses de un incremento, pero es que recuerda que cuando tú haces un ajuste salarial, y todos somos de alguna manera trabajadores de la administración pública, cuando se hace un ajuste salarial no se planifica para 1 o 2 meses, se planifica para siempre. Entonces ha sido de verdad bien complejo y el presidente ha logrado conseguir la fórmula. Lamentablemente, como tú lo señalas, la base fundamental o imponible es esa de que la gente dice yo gano $2. Sí, pero es que realmente hay que contabilizar lo que es el bono de guerra, lo que es el bono de alimentación, que nos hace estar en $150, $160 y todavía es insuficiente. Seguramente, si fuese por el presidente, si fuese por el alto gobierno, bueno, nosotros llegamos a tener el mejor sueldo mínimo de todo el continente en toda la historia, con la revolución 2006 al 2012. Llegamos a tener como salario mínimo $600 en el país, $700, el mínimo. Y la mayoría ganaba 1.5 o 2 salarios mínimos porque realmente al ratico de que la persona entraba a trabajar en una administración pública, había alguna reclasificación a los 6 meses y ya pasaba a ganar mucho más. Entonces, usted fue diputado en 4 periodos del Consejo Legislativo. ¿Se discutía el sueldo de los profesores? Recuerda que eso hay planes de acción reales para poder mejorar esta situación. Sí. Por algo pasamos de $3 sumado bonos y todo a $160 sumado bonos y todo. O sea, pues es que recuerda que hace 3 años el salario había desaparecido por completo. Hoy tenemos esos 160 por allí porque se ha logrado resolver primero el tema de la producción nacional. Hoy estamos produciendo todo lo que comemos y eso implica que estamos gastando menos divisas en importar de lo que gastábamos en otra época de la historia y eso se puede reinvertir internamente. Eso es positivo, eso genera obviamente empleo. En la administración pública estamos todavía muy atrás de lo que quisiéramos, ¿no? Porque es que no hay suficiente recurso para eso. Pero cuando tú revisas en la empresa privada, los sueldos están siempre por el orden de los $200, un poco más. Entonces, cuando hablamos del salario mínimo, hoy en Venezuela es complejo porque decir, no, yo lo que gano son 400 bolívares y cuando yo hago el cambio, esos son $2. Realmente nadie vive con esos $2 en Venezuela. El que menos gana el bono de alimentación con el bono de guerra económica y eso da más o menos eso que... ¿Cuánto gana usted como diputado?
Nosotros en el Parlamento Regional ganamos el bono de alimentación, el bono de guerra, que yo salí de diputado, ahorita voy a entrar el 5 de enero, ¿no? El bono de guerra económica, el bono de alimentación y el bono de transporte que ganamos todos los trabajadores. Estamos casi que igual, 180, 190 dólares sumado todos los bonos, ¿no? Supongo que tiene que hacer otras actividades económicas para poder pues a todos nos ha sobrevivir. tocado reinventarnos, sí, en el tema de la producción, del emprendimiento. En nuestro caso, pues estamos iniciando con nuestros hermanos, con nuestra familia, estamos iniciando hace un par de años en el área de la agroecología, porque también creemos en la transición agroecológica, creemos que hacia allá tiene que ir el mundo, por eso hemos sido incluso presidente de la Comisión de Ambiente durante muchos años en el Parlamento, y bueno, estamos allí comenzando como buenos tachirenses a dar pasos en el tema del café, sembrar cacao. Táchira es una potencia cacaotera que vamos a demostrar en los próximos años, que no solamente tenemos muy buena genética, sino también tenemos muchos productores de cacao. Y bueno, así como a todos nos corresponde también incursionar en el tema de la producción. Entonces hemos decidido acompañar el tema productivo y bueno, ahí estamos dando esos primeros pasos, ayudando a los productores y a las productoras y también volviéndonos productores. Qué bueno. Diputado, ha sido un honor tenerlo en el Diario La Nación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.